¿De qué vamos a hablar? Yo voy a hacer una breve introducción. ¿Se acuerdan cuando siempre se hablaba de una Argentina poderosa? Esa Argentina que fue séptima en el mundo, una economía pujante, con proyectos, con ambiciones, potencia militar, el granero del mundo. Bueno, de algo que se conecta directamente con ese orgullo perdido es lo que vamos a hablar. En 1924, Argentina creó una planta transmisora de radio, orgullo de todos los argentinos, y a un nivel, pero superlativo a nivel mundial, ¿no? De hecho, en 1920 y tanto, cuando vino Einstein a la Argentina, casi en el 30 creo que estuvo, se interesó por estas locaciones y fue a visitarla. El mismísimo Albert Einstein. Estas locaciones se llamó Transradio y tenían capitales franceses, ingleses, alemanes y argentinos, y consistía en un edificio que transmitía radio, el nacimiento de la radiodifusión en la Argentina. El primer antecedente importante de este nuevo medio de comunicación que ya tenía un auge en el mundo, pero no en la Argentina. Con este edificio, con las antenas que creó, apuntando al norte, a Estados Unidos, a Europa, con una potencia de watts, pero única en el mundo, se crearon las emisiones de onda larga. Y así nació, por ejemplo, Radio Splendid, que tenía los recursos a través de esta empresa para comunicarse con el mundo. Todo ese orgullo, toda esa tecnología, esa inflada de pecho de los argentinos que teníamos en ese momento, lamentablemente hoy no lo tenemos. Y no solo eso, sino que fue evolucionando la historia de este lugar, se fue apagando lentamente. La primera crisis fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina no le concede el deseo a los Estados Unidos de enemistarse, de declarar la guerra a Alemania. Se corta el chorro de los fondos, Inglaterra le corta los fondos, Francia le corta los fondos, por supuesto que Alemania estaba en otro canal, Transradio se empieza a apagar. En 1976, la dictadura militar, lejos de utilizar el edificio para la concepción para el que fue creado, lo destina a un centro de detención clandestino. Bueno, esa evolución viene con una tragedia de la mano. ¿Por qué? Porque el lugar se fue poblando. El lugar empezó a tener vecinos, empezó a tener barrios, y ese lugar que se llamó Villa Transradio en un primer momento, ahora se llama 9 de Abril, una localidad en el partido de Esteban Echeverría, que está atravesada por la ruta 14, esa ruta que la conocemos, la ruta 4, la ruta de la tradición, ¿así se la llama? Sí. Perdón, la ruta 4, acá me corrigen nuestros invitados. Más conocido como Camino de Cintura. Camino de Cintura, exactamente. ¿Cuál es el problema que tenemos en ese lugar? Que tienen los vecinos, que lo están sufriendo la desidia y el abandono. Ahora nos van a contar Roberto y Horacio, que son vecinos del lugar, y tenemos el auxilio de Federico Solari Parravicini, periodista, entendido en el tema, que también nos va a auxiliar. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Roberto, Horacio, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer tenerlos por acá. Igualmente. Bueno, la verdad que la idea de esto es que nos cuenten un poco de primera mano acerca de lo que se vive justamente en el 9 de abril. Nosotros también estamos con una iniciativa justamente que es Juntos por 9 de abril para intentar acercarle este problema a la gente, concientizar tal vez que se visibilice un poco más esta temática. Lógicamente el tema más importante es el de las inundaciones, del cual quiero que me cuenten un poco hoy, que ha habido varias muy importantes y sobre todo cada vez más intensas y con un periodo de tiempo cada vez más corto entre cada una de ellas. Primero que todo, me gustaría preguntarles si ustedes han experimentado lógicamente este tipo de inundaciones. ¿Cómo es que se vive una situación así en 9 de abril?
¿Querés contar vos? Es tremendo, realmente. Sí. Ya... Bueno, nosotros nos mudamos en el año 77 para vivir allá. Compramos un terreno. En realidad no íbamos a vivir ahí, íbamos a tenerlo para el fin de semana. Pero después, dadas las circunstancias, estaba la dictadura militar. Yo era delegado en una empresa de transporte. Bueno, me empezaron a perseguir, no me dieron más trabajo y me tuve que ir. Y me fui allá, sin saber que ahí había un centro clandestino, ¿no? Pero bueno, pasé desapercibido, me fui yo tenía 2 nenas, y fuimos, y empezamos a levantar la casa. No había historias de inundación, pero no, digamos, no eran tan grandes, supuestamente. Claro, lo que pasaba también es que no había casas, era todo campo. El lugar era hermoso, vivimos ahí. Una vez salíamos como toda familia, una vez nos fuimos a La Plata, a la casa de un familiar, y cuando vinimos estaba todo inundado, pero no entró mucho. Pero ahí sí es como que nos despertó la alarma, ¿no? de lo que era la zona. Pero uno siempre creyendo que hay dirigentes, y digo dirigentes, porque son los que están a cargo de las obras que tienen que hacerse en distintos barrios. Bueno, no tuvimos suerte con los que habían venido. Nosotros cuando venimos... Perdón, quiero... Si querés cuento algo. Un Sí. tema. ¿De dónde viene esa agua? ¿Qué es lo que atraviesa la localidad? Eso voy a contar. Claro. Resulta que ahí tenemos muy cerca el río Matanza, que es muy finito en esa zona, y después hay una rectificación más cerca que está mucho más profundizado, Claro. con otro caudal, para que circule el agua. ¿Qué pasa? Las inundaciones que recién comentaba Roberto eran muy distintas a las últimas inundaciones, muy distintas. Primero hay que aclarar, ¿no?, que en estos terrenos se compraron los terrenos, estaba loteado, no es que no fue que la gente se fue a meter y no estaba preparado para la vivienda, al contrario, eso estaba habilitado, tiene escritura, todo. Fue loteado. Fue loteado todo legalmente y puesto no de otra manera, porque también hay situaciones en donde en zonas que no estaban preparadas para la vivienda se usurpa, se toman los terrenos. Bueno, ahí más complicado, porque bueno, tienen la excusa de decirte eso no era. En este caso no era así, sí, estaba loteado. Y las inundaciones que pasaban en esa época, primero, perdón, te hago un paréntesis, hay que aclarar que donde estaban las antenas de Transradio, hoy es un predio cerrado que es una reserva ecológica. Hay una laguna muy cerca, digamos, también para poner un poco en contexto el que no conoce la zona. Es una reserva ecológica que da, como bien dice, de espalda a la autopista Richeri, pero no tiene salida de la autopista Richeri. La salida sí, efectivamente, es a 10 cuadras el camino de cintura. Las inundaciones que había en esa época eran bastante particulares, porque la gente medio que te miraba raro cuando contabas que te inundaba, porque pasaba después que llovía. O sea, llovía, salía el sol, y capaz pasaban 2-3 días y empezaba a subir el agua, porque era agua que venían de las bajadas desde González Catán para acá. Sí. Todo lo Aclaremos que la cuenca del río Matanza Riachuelo tiene alrededor de 6 millones de habitantes, y en el caso del 9 de abril son casi 80.000 habitantes. Sí, sí, sí. Leyendo, Esteban Echeverría. Esteban Echeverría hay 380.000 habitantes. Esteban Echeverría. Y En todo el partido. Sí. en todo el partido, ¿no? Que son 5 localidades. Una de esas es 9 de abril. Entonces, ¿qué les contaba? Que tenía que ver con los desagües en este momento pasa al revés. Empieza a llover y se empieza a llenar las calles de agua, porque el problema que tenemos ahora es la falta de mantenimiento de los desagües, de las zanjas, porque todavía hay zanjas ahí. De hecho, hay una calle principal que no está asfaltada, que es la que va al canal, que tiene a los costados 2 zanjones que tienen el tamaño de 2 arroyos. No son zanjas chiquitas, son 2 arroyos prácticamente, que es la calle Huergo, que es la que limita todo a lo largo esta reserva ecológica y la zona donde estaba instalado Transradio Internacional. Bueno, hasta hace poco, todavía sigue siendo un basural. En un momento nosotros logramos que se limpie, llevando fotos, mostrando, hablando con la gente, con la gestión de gobierno.
pues estaba totalmente abandonado. Las calles, directamente la gente había cortado la calle para hacer una zanja que pase el agua de un lado al otro. No me acuerdo que había el techo de un auto. El techo de un auto como puente, como puente de un lado al otro. O sea, de lo más bizarro, después le vamos a compartir la foto, de que estamos hablando de no hace muchos años atrás, es muy poco, estamos hablando de esta época, es contemporáneos. Ahora se limpió, no está ese basural, o sea, vos pasás con una camioneta más o menos grande, digo, porque no te toque abajo, y pasás. Antes no pasabas ni con un dron. Ahora se está pudiendo pasar. Pero sigue habiendo basura porque sigue yendo los carritos. Y bueno, porque van los carritos ahí y descargan la basura en la calle y obviamente dentro de esos arroyos. Básicamente porque pueden. Porque nadie le dice que no. Digamos, eso es fundamental. Y eso es lo grave también, ¿no? Que esté abandonado, que puedan. Porque ¿por qué no descargan esos carritos en una plaza? ¿Qué pasaría? Bueno, es lo que acá no pasa. Entonces acá descargan y bueno. Aclaremos que en estos municipios manda 6 veces por semana los camiones de basura. Lo que sucede es que cuando llueve mucho, los camiones en las calles de tierra no entran. Entonces la gente saca la basura, la pone en el canasto, viene el carrito, le cobra 10 pesos para sacarlo o lo que sea, y se lleva y el carrito lo tira directamente ahí. Y todo esto se suma a todos los problemas que tiene la localidad con el tema del drenaje del agua. Claro. No hay cloacas, no, está claro. No, o sea, no solo que se sufre el tema de la inundación, o sea, el caudal de agua que no tiene para dónde disparar, para dónde ir, sino también los residuos cloacales, Sí. los industriales. industriales. Sí, claro. ¿Sí? Para la gente que recién se prende a tarde de Radio W Garage, están escuchando voces que no conocen, que no es común en la transmisión. Estamos con Roberto y Horacio, que nos están contando un grave problema que sucede en 9 de abril, partido Esteban Echeverría. Los micrófonos de la radio se abrieron para este tema tan importante, tan delicado, que son las inundaciones en esta localidad. Correcto. Me gustaría también profundizar un poco en el tema, justamente que hablábamos un poco fuera de aire, que es la mano del Estado también. Comentaban recién acerca del mantenimiento de los desagües. Obviamente la situación apremia en muchos casos, sobre todo cuando las inundaciones son graves y, como dijimos, cada vez más consistentes. ¿Cómo ha sido justamente el vínculo entre el Estado y la localidad de 9 de abril? ¿Ha habido, digamos, intenciones de intentar darle una solución a este problema? Bueno, como te decíamos recién, se avanzó un poco con la Junta Vecinal, a través de una Junta Vecinal que bueno, el preside, se logró hacer esta gestión para que empiecen a tener en cuenta y a limpiar un poco zonas que estuvieron abandonadas por muchísimos años, con esta misma gestión. ¿Cuánto sé que está? 16 años. Va a ser de 16 años la gestión de gobierno esta actual. Y de los 16 años tuvo por lo menos 10 abandonados, o 12. Estamos hablando de eso, ¿no? Cuando fuimos en su momento, lo que le planteé al intendente, que fuimos como junta vecinal a hablar, la foto, la imagen que tenía yo de cuando era chico. Yo aprendí a manejar en una calle que en ese momento no se podía pasar ni con un dron, ¿no? En una calle donde yo aprendí a manejar. O sea, imagínate la diferencia, ¿no? Y bueno, entre tira y afloje fue apareciendo el Estado, que hoy está, lo que decía esto de los 6 días que pasa, a recoger la basura, tiene que ver con esta gestión que se hizo desde una junta vecinal que impulsó empezamos a tratar de traer al Estado a donde el Estado no estaba yendo. Bien. Sí, en eso realmente, porque tuvimos una reunión con el intendente y bueno, él me decía, pasé por tu barrio y está muy, muy sucio. Y le digo, bueno, sí, la gente es sucia, pero tampoco los camiones de basura entran 1 o 2 veces por semana, nada más. Entonces él pidió el contrato y en el contrato decía que tenía que pasar 6 veces a la semana. Me dijo, mándame una nota y yo le voy a hacer la multa con esto. Y fue así porque después me llamó el secretario y me mostró que le habían hecho la multa. Y pasaban. Después hubo otro problemita, que era que pasaban por algunas calles y por otras no. Y bueno, esta persona con la que yo había hablado me mostró, pues lo hicieron con
GPS, y esquivaban así, venían por esta calle, doblaban, bueno. Y eso redunda en la acumulación de basura, que Claro. tapa los zanjones, que produce inundaciones. ¿Qué pasa cuando llega el agua? Bueno, el tema del agua es como decía él, como el agua va bajando, ya terminó la lluvia, nosotros hubo una... ¿Qué significa bajando? No bajando, Bajando el de- nivel, sino bajando de la bajando parte de- alta de la parte Lo que alta, pasaba, claro, cuando va desagotando bajaba, allá. que es González Catán, que está más para el Eso. oeste, cuando empieza a desagotar se llenaba acá. Ahora al revés, ahora empieza a caer un par de gotas, Claro. empieza a llover incluso sin que sea demasiado fuerte, bueno, ya tenés agua. Y lo que pasaba también antes era que una vez que llegaba el agua, se inundaba, en mi casa entró 1 metro cómodo, Sí. varias veces, y después tardaba en bajar. No bajaba a los 2 días, no, bajaba una semana tardaba para bajar. Y las cosas se perdían todo. Nosotros allá vivíamos, la verdad, con un trauma, muchos vecinos, todos los que viven ahí, están traumatizados con el asunto de que a la noche, cuando hay mal tiempo y hay truenos y se ven que hay una posibilidad de tormenta, la gente no duerme. Claro. No duerme. Y los chicos cuando van al colegio, por ejemplo, van con descalzos, con zapatilla rota, porque es todo barro. Esa es la parte en la que queremos hacer hincapié. Por eso los invitamos, les agradecemos que estén acá, porque las historias se escriben en los libros, se muestran con fotografías, pero la mejor manera de entenderla es con los protagonistas, con la gente que vivió eso. Una inundación tiene efectos, consecuencias materiales, pero en la gente, en las personas, no solo que tiene una afectación en lo físico con lo que es infecciones, enfermedades, sino en lo psicológico. Lógico. Produce impotencia, retraso en los proyectos, angustia, tristeza. ¿Cómo está ahora la localidad? ¿Qué espera? ¿Qué siente? Bueno, la gente es como que se acostumbra, ¿no? Se acostumbra cuando no llueve, porque nosotros hemos hecho muchas reuniones para hacer protestas más grandes, más concretas, y la gente cuando ve el sol es como que se olvida. Pero cuando vuelve a llover, y ahí sale toda desesperada, bueno, diciendo cualquier barbaridad para las autoridades, pero ya digo, cuando sale el sol, se olvidan. Claro, sí, Pero- lógico, porque ha de ser difícil, digamos, erradicar un miedo a través de testimonios de vecinos que hemos conocido, también lo que decía hace un rato Sí, sí, Cristian, que cada vez que se nubla o que se avecina mal tiempo, la gente tiene miedo y es lógico también que suceda eso. A mí me pasó con una vecina que hará 2 años más o menos, que se jubiló y se compró una heladera, artículos para el hogar, cosas básicas, ¿no? Me acuerdo que a los 15 días que tenía todas las cosas, empezó a llover. Estaba desesperada, porque estaba pagando esas cosas. Llamó a vecinos para que la levantaran, y por suerte pasó. Pero bueno, eso es cotidiano allá. Sí, Es un proceso de desmoralización cuando ves la lluvia, de miedo, de impotencia, y después viene la negación. Como dice, realmente es difícil. A ver, a mí me pasó de que iba a la escuela con botas y me decían, ¿qué hace con botas? Yo iba justo al secundario, en la escuela técnica, porque ahí tampoco hay escuelas técnicas. Y llegaba por ahí un día que había sol y yo tenía las zapatillas sucias, tenía botas y me miraban como. claro. Era medio desmoralizante. Estamos en Tardes de W Garage, estamos charlando sobre la problemática de esta localidad tan sufrida, que es 9 de abril, ex Villa Transradio, partido Esteban Echeverría. Si no te ubicás, ¿a dónde queda? Queda cerquita del Camino de Cintura. Cuando vos vas, por ejemplo, a Ezeiza, que pasás por la AFA, que vas para el lado de Autopista Cañuelas, bueno, pasás por las espaldas de este lugar, digamos, que tiene 80.000 habitantes y que sufre las inundaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora vamos a pasar un temita. Mientras Valentino prepara un tema musical, vamos a ir a una tanda. Le agradecemos a nuestros sponsors, la Casa de la Carnada, Pinocho, Samoa. Gracias por estar siempre presentes, gracias a ustedes. Quédense, acuérdense que a las 18 horas comienza Un Bondi a los 80,
un programa de padre e hijo, millennials, ochentoso, donde se sacan chispas y hablan de cosas del pasado. Volvemos con Roberto en un ratito, volvemos con Horacio y con Federico Solari Parravicini, que muy amablemente nos vino a hacer la gamba para hacer las preguntas justas en este tema tan delicado. Seguimos en Tarde de W Garage, seguimos charlando con Roberto, con Horacio, nos está ayudando Federico Solari Parravicini. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a una pata de este proyecto, de este trabajo periodístico, de esta investigación, que es Roberto Puebla Canevaro, que no pudo venir, pero que es el alma mater de este proyecto, porque nos acercó a esta problemática que tiene 9 de abril, partido Esteban Echeverría. Exactamente, un gran saludo para Roberto y una felicitación por este gran proyecto que está impulsando. Vamos a ahondar un poco más a detalle, un poco más profundo en lo que es una inundación. Hablábamos un poquito recién fuera del aire, pero para contarle un poco también a la gente, ¿no es cierto? Me contaban recién que la verdad que en el post, digamos, en lo que es una inundación y lo que sucede después, que a veces se buscan tomar medidas como para por ahí saldar un poco las cuentas, por ahí a través de un bien, a través de un electrodoméstico, pero la realidad es que el problema de Cuajo no se soluciona, hasta incluso se ha pagado con heridos, hasta se ha pagado con vidas, y son situaciones que la verdad que son terribles cuando suceden. Cuéntele un poco a la gente cómo es puntualmente una inundación y qué impacto tiene en una persona, en una casa. Vos comentabas recién lo de las vidas, y ahí es que es importante aclarar que empieza a subir el agua y no te cortan la luz automáticamente. Por ende, los enchufes que empiezan a quedar abajo empiezan a generar, digamos, cortocircuito. Bueno, gente que ha quedado electrocutada por estos casos en particular. Uno lo que hace primero es bajar la tensión, pero digamos, no necesariamente uno llega a tiempo. Por eso esos accidentes. Después, bueno, la sensación, ¿no?, de que ves que empieza a subir el agua, sabes que ese agua está arrastrando las aguas cloacales, cloacales no, perdón, porque no hay cloaca, las aguas servidas de los pozos ciegos, ¿no? Y todo eso que va subiendo tiene un nivel de contaminación tremendo. Por ende, también cuando baja, la limpieza de eso es tremendo. Hay que tener en cuenta que la gente se queda en las casas, ¿no? Es que deja las casas por el temor de los robos. Y están arriba de las casas con carpas y después tienen que salir a la mañana a trabajar con eso. Y la luz, es cierto que no la cortan enseguida, pero también la gente no quiere mucho que le corten la luz enseguida porque quiere acomodar sus cosas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Después se corta la luz y la gente no tiene luz para cocinar o para lo que sea. No tiene mucho menos televisión, no tiene nada al cortarse la luz. Silencio, y viven con velas. Muchas veces el municipio salió a repartir velas. Y la gente, bueno, después de eso, una vez que pasa todo ese tiempo, hay veces que, por ejemplo, yo decía que pasan 3 días y el barro todo sigue igual y el agua tarda mucho en bajar. Ahora baja más rápido, pero también se inunda más veces, porque ahora hay inundaciones de 20 o 30 centímetros en las casas que muchas veces no se le da trascendencia, pero arruina todo igual. Entonces muchos vecinos, ¿qué hacen ahora? Levantan la casa hasta medio metro, y entonces ahí hay una vereda que tiene medio metro de altura y la otra que estaba como era antes. ¿Y qué es lo que se produce? La accesibilidad, el problema de accesibilidad, es imposible transitar por la vereda. De hecho, no hay veredas prácticamente. Si uno recorre el 9 de abril, prácticamente no hay vereda, y las pocas que hay pasa esto que decía Roberto. Vas circulando y te encontrás con una vereda, cuando hay vereda, que tiene por ahí 50 centímetros arriba. No se da una mínima cinta de accesibilidad ni por cerca. Soluciona un problema con otro problema. Claro. Y bueno, esto que también empieza a subir el agua y no sabes cuándo para. Y no sube de una, no sube rápido, va subiendo centímetros. Y uno empieza a subir las cosas y quizás se queda corto, hay que seguir subiendo. Ha pasado de que se ha subido cosas y después nos hemos encontrado con todo flotando porque no alcanzó. No, y a veces la misma presión del agua tira también, a veces. Como pasó y bueno, es muy imprevisible lo que va a pasar. Cuando empieza a llover no sabes hasta dónde termina. Es más, ya cuando uno ve el agua en la vereda,
muchas veces se levanta la cosa, todos los muebles, con todo el esfuerzo que eso implica de levantar todos los muebles de una casa, y quizás no entra el agua. O entra 10 centímetros, 5, o puede pasar también aleatoriamente que te entre un metro, como nos pasó la última vez en la última vez fuerte en 2019. Y la depresión que tiene la gente es impresionante. Sí, porque ustedes contaban que es muy difícil, claro, para una persona recuperarse después. Sí, no, es muy difícil. Por eso está tan abandonado el barrio, la gente tampoco le pone demasiada onda, como quien dice, ¿no? Sí. Para levantarlo, porque realmente te vas a poner a arreglar la casa, si después se te cae, si después se te inunda, pintás y te sube el agua, lo que pintaste se te deteriora. Y bueno, entonces, como dice, la gente se va acostumbrando a vivir mal, porque ¿para qué voy a mejorar si igual después se va? ¿Qué esperan de las autoridades? ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que primero hay que querer el barrio. Yo creo que las autoridades no quieren ese barrio. En otros barrios de Esteban Echeverría se hicieron cosas, por ejemplo Canning, que es donde más plata se puso, el Jagüel, no hicieron todo, pero hicieron bastante trabajo. Sí. O sea que la zona castigada es 9 de abril. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Hay una parte que se tomaron terrenos, es cierto, pero nosotros que fuimos los primeros habitantes, nosotros compramos. Y en esos terrenos que tomaron, la gente edificó. Y hay muy buena edificación. Hay lindas casas, las calles están marcadas todas, los vecinos lo tratan de mantener. Pero ahí no llega el agua. Ahora están trabajando para ver si el agua corriente, el agua corriente, perdón. El agua potable. El agua potable. Sí. Llega el otro agua. Porque nosotros tenemos agua corriente ahí. Algo que no dije es que tenemos agua corriente y gas natural, porque cuando se inició la Junta Vecinal en el año 94, lo primero que se pidió fue eso. Y se había pedido el asfalto, que después cambió el gobierno y eso quedó en la nada. Pero teníamos como es agua potable y gas natural. Pero en las otras partes no les llegaba el agua. Habíamos hablado con unos vecinos. Estamos hablando para tratar de llevar el proyecto e impulsarlo ahora, ¿no? Pero ahora, lo que por ahí preguntaba, quizás el tema de que hay un proyecto que se viene trabajando, se viene estudiando, haciendo estudios con Universidad de La Plata, varias universidades que han intervenido en diversos proyectos. Todos llegaron a la misma conclusión. El último concreto presentado en su momento por parte del mismo municipio fue en 2012, que implicaba que ya proponía ciertas obras que tendrían a solucionar el problema de la inundación. Y la verdad que viéndolo es bastante creíble, digamos, que el proyecto ese realmente pueda funcionar. Ahora hay que ejecutarlo. Es un proyecto que vemos con buenos ojos, que vemos con alto potencial, pero imagínense, pasamos 10 años de eso. Hace poco tuvimos reuniones con las autoridades que estaban en ese momento en el área hídrica del municipio y nos contaron que estaban hace 2 años haciendo estudios, y cuando llegamos a la conclusión de esos estudios eran las mismas conclusiones que en 2012. Entonces digo, dejemos de hacer estudios y empezamos a hacer si las conclusiones terminan siendo las mismas. Hechos, no palabras. Exactamente. Ahora estamos haciendo trabajar gente haciendo estudios de lo que ya está, o sea, básicamente. Bueno, vos que estás del otro lado escuchando la radio, que atentamente escuchaste estas consecuencias nefastas que tiene la crecida del río Matanza, los desbordes en esta localidad, te invitamos a que firmes una petición. Vamos a tratar de hacer presión por todos lados, vamos a tratar de ayudar. Y la ayuda que damos desde Radio W Garage y desde Éter, Escuela de Comunicación, que es donde nació este proyecto de ayuda, de visibilización de este problema. Hicimos una página para que vos te sumes con tu firma. Change.org, entrás, buscás 9 de abril. Que las autoridades de Esteban Echeverría eviten las inundaciones del 9 de abril. Con tu firma ayudás a hacer esta petición. Vamos a tratar de visibilizar, de hacer ruido, como dijo el Papa, hay que portarse mal, hay que hacer ruido. Hacer lío, sí. Hay que hacer lío.
Fede, ¿te quedó algo en el tintero? Vamos a buscar generar conciencia, básicamente, que es un poco la misión de este proyecto que hemos encarado, que bueno, comenzó Tito, lógicamente, y que bueno, a día de hoy estamos intentando expandir un poco más y que llegue cada vez a más gente. No, bueno, y agradecerles a ustedes por haber venido, por haber contado justamente en primera persona cómo se vive esta situación el 9 de abril. Y bueno, gracias a ustedes también, Cris, por el espacio acá en Radio W Garage. Un placer haber compartido esta charla y bueno, ojalá que sea un mejor futuro para 9 de abril. Y esperemos que de acá a un año o después de las próximas elecciones volvamos a charlar y que nos cuenten Sí, que hubo algo. que hubo algo, que ahora hay cisnes y se puede pescar en ese lugar donde flotan otras cosas. Sí. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos con un tema. Gracias por estar ahí. Un temita, una cortina publicitaria. Y quédate que ya en 5 minutitos comenzamos con Un Bondi a los 80.